Ya, ya Ya, va. güey. Ya, empieza a grabar, güey. Bueno, aquí va, aquí va. Este va a ser el primer capítulo de una nueva sección de Futurism Forever en español, en que nos vamos a dedicar a leer textos y a discutirlos a lo largo del programa. Y pues bueno, en esta primera ocasión, que va a ser el piloto de la sección, vamos a traer el texto de Trincherocracia, un texto de Mussolini de la Primera Guerra Mundial, que no había sido traducido antes al español. Es la primera vez que se traduce con propósito el programa de Mano a Judas. Y pues bueno, nos acompaña el mismo Judas, ya mencionado, está Víctor Chungus, Seb, Weldon, Huon, Stenbock y yo, Lizardi, para discutir el texto. Y pues bueno, a ver, aquí va. Trincherocracia, publicado en Il Popolo de Italia, 15 de diciembre de 1917, por Benito Andrea Mussolini. La palabra es fea, no importa. No hay otras más feas que gozan desde hace tiempo de derechos de ciudadanía en la lengua italiana. Nos importan un higa los puristas que gruñen ante los neologismos. Todo forma parte del eterno conflicto entre la vieja sensibilidad y la nueva. La trincherocracia es la aristocracia de las trincheras. Es la aristocracia del mañana, es la aristocracia en acción. Viene de las profundidades. Sus cuarteles de nobleza son el espléndido rojo de la sangre. En su escudo se puede presentar un caballo frisón, una fosa de trinchera y una granada en la mano. Lanzar una granada en un ejercicio es de lo más brillante, incluso cuando te estalla en la mano y te obliga a considerar que tal vez fue fabricada por un negligente evasor del servicio militar. Hay muchas variedades de granadas, la Saib, la Besosi, la BPD, la Tegernite, etc. Son muy elegantes, muy, muy elegantes. Hay una que tiene un chaleco. En nuestra jerga militar la llamamos signorina. Llevaba las grandes en tu mochila, junto con carne enlatada y pan. Luego las lanzabas a los hocicos de los austríacos. Muy bonito. No está claro por qué nadie en Italia ha tomado la iniciativa de crear una escuela para formar a los futuros soldados en el lanzamiento de granadas. En las cuartas páginas de los periódicos hay mucha publicidad sobre cómo evitar el servicio militar, con escuelas para torneros, motoristas y choferes. Esa publicidad debería estar prohibida. Pronto se verá que también habrá una escuela para lanzar granadas. Sigamos adelante. Esta surgió una nueva aristocracia. Los idiotas miopes aún no la ven. Sin embargo, esta aristocracia ya se ha dado sus primeros pasos. Ya está reclamando su derecho de nacimiento. Ya está planeando en detalle sus intentos de tomar posesión de las posesiones sociales y políticas. Se trata de una oscura e intensa labor de preparación que recuerda a la realizada por la burguesía francesa antes de 1789. En Milán, todo el movimiento de propaganda y resistencia está en manos del Comité de Acción dirigido por veteranos discapacitados y heridos. En Turín se ha formado un partido de pleno derecho para los veteranos del frente, con la absoluta exclusión de los evasores. En Bolonia han anunciado la próxima publicación de un periódico titulado La voz de los veteranos. Si hay alguna alma lívida que propuso la infame especulación sobre los heridos y los discapacitados, hoy debe sentirse totalmente decepcionada. Los veteranos heridos y discapacitados de la Gran Guerra no harán que los cantones se apiaden al corazón y del bolsillo de los transeúntes. Qué inmensa fuerza moral contiene el espíritu patriótico de los que vuelven del frente. Los veteranos discapacitados de hoy son la vanguardia del gran ejército que volverá mañana. Son los miles que esperan los millones de soldados desmovilizados. Esta forma masa y consciente de lo que ha conseguido está destinada a provocar cambios en el equilibrio de la sociedad. El brutal y sangriento aprendizaje de las trincheras significará algo. Significará más que valor, más que fe, más tenacidad. Los viejos partidos y los viejos hombres que siguen explotando la Italia política del mañana como si nada hubiera pasado serán barridos. La música del mañana tendrá otro tiempo. Será un andantino sostenuto, y no se descarta un fortísimo caliente. También habrá mucha diesis en clave. En esta predicación, la que nos hace observar con cierto desprecio todo lo que dicen y hacen los viejos charlatanes que nos gobiernan, tan llenos de presunción, de fórmulas sagradas e invisibilidad senil. Estos canosos que siguen aferrándose desesperadamente a los viejos patrones dan pena. Son personas que perdieron el tren. El tren pasó y esta gente sigue de pie en el andén de la estación con sus rostros malhumerados y rencorosos. La palabra república, democracia, radicalismo y liberalismo ya no tienen más significado que la palabra socialismo. Mañana tendrán uno, pero será el significado que le den millones de soldados que regresen del frente. Este significado podría ser muy diferente de los que estamos acostumbrados. Podría ser un socialismo antimarxista, por ejemplo, un socialismo nacional. Los millones de trabajadores que volverán a los surcos de sus campos después de haber vivido en los surcos de las trincheras realizarán la síntesis de la antítesis, clase y nación. Aquí ya se ven los signos reveladores.
Ahora bien, los que no luchan por razones más o menos justificables tienen la obligación, si aman verdadera y desinteresadamente Italia, en sus discursos, intenciones y acciones, de nunca hablar mal de los que sufrieron y murieron para que Italia pudiera vivir. Los que en 11 batallas hicieron retroceder a Austria más allá del Isonzo, los que detuvieron a Austria y Alemania, a Bulgaria, a Turquía y el Piave. Miren, escuchen y comprendan. La Italia de hoy está aquí, la Italia de mañana también lo estará. Estamos recogiendo las pasiones de soldados y estaremos con ellos mañana para que se haga la más alta justicia. Y pues bueno, ese es el texto. No sé si alguien quiere comenzar con sus comentarios basados, Wolves. Super Wholesome 100. Me gustó mucho. Total, total, total. Pues en sí, esa es de las primeras consideraciones de Mussolini, ¿no? Que se refieren a sus dialécticas de cómo interpreta la vida nacional. Porque, en pocas palabras, la trincherocracia implica de que son las personas que lucharon por Italia, las personas que produjeron, las personas que aportaron al esfuerzo de guerra, aquellas que en teoría tienen ese derecho de reclamar una aristocracia del mañana, ¿no? Y dirigir a las masas en una revolución. Y básicamente es ahí donde Mussolini empieza a desarrollar esas dialécticas, ¿no? De los productores y parásitos, las naciones proletarias y las naciones plutocráticas. Y ahí se va desarrollando Mussolini, ¿no? Especialmente con ese concepto de socialismo nacional, que como él dice, muchas palabras que se están usando en esos tiempos realmente ya no tienen el significado que tenían antes y se le puede dar un significado como guste un régimen, ¿no? Y a ese tipo de consideraciones también le sigue dando como un seguimiento durante su régimen. Por ejemplo, a inicios de los 20 él dice de que la izquierda y la derecha no tienen un significado que sea básicamente inmutable, ¿no? Porque va cambiando con los tiempos y es como que al fascista le debería dar igual ese tipo de identificaciones. Y ya en los 30 igual, en un discurso en 1930 dice de que la derecha e izquierda no tienen ningún tipo de valor en el régimen fascista porque es como que le da igual cómo se llaman, ¿no? Lo que importa es que estén realizando las cosas y que lleguen a realizar sus objetivos, ¿no? Que tomen acción, en pocas palabras. Claro, sí, creo que es el texto más protofascista de Mussolini, ¿no? Porque habla de todos los elementos que dieron paso al fascismo, esta cuestión de un ejército desmovilizado, de toda la gente que sale de las trincheras para reintegrarse a la sociedad, pero traen con ello pues todo su, pues venga, todo su conocimiento de guerra. Y aparte, esto que mencionas que también es muy interesante, la cuestión del socialismo nacional, que lo propone ya siendo el año 1917, ¿no? Que creo recordar es 2 años antes de la fundación de los fascios de combate. Entonces, pues sí, o sea, se ve como ya tenía pensada toda esta remodificación. Mussolini Yo, era nazi. yo añadiría que es interesante cómo se fue formando la aristocracia dentro del fascismo, porque si uno ve los movimientos opuestos, realmente, por ejemplo, el comunismo como ejemplo paradigmático, uno puede ver que la aristocracia siempre es intelectual. Vladimir Lenin era un aristócrata intelectual de alta alcurnia. Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, fue un profesor, nunca tocó un campo de batalla. Se puede ver también, por ejemplo, al mismo Gramsci. Es decir, el fascismo en realidad viene a construir una aristocracia que se oponía a esta línea de pensar o esta praxis que consideraba a los líderes de la mañana a los intelectuales y pone en contradicción pues a los militares, a los veteranos. Porque si uno ve, por ejemplo, Italo Balbo, Emilio de Bono, Cesare María, Michele Bianchi, todos esos aristócratas que estuvieron en la primera hora durante la marcha sobre Roma, todos eran veteranos. Pues ya eso demuestra el carácter marcadamente militar que desde el primer momento tuvo el fascismo. De hecho, añadiendo a lo que dice Seth, es de que los censos que se hicieron del partido fascista inicial de los 20, no sé, que básicamente llegó al poder y lideró la marcha sobre Roma. Hay una biografía sobre Mussolini que se llama Mussolini, una nueva vida, de Nicolás Farrell, que incluye un censo del pueblo de Italia, que menciona que la mayor parte de las personas que estaban en esos grupos fascistas eran veteranos de guerra, y especialmente eran jóvenes también. Y contradice ese tipo de visión de que el fascismo era meramente una contrarrevolución burguesa, ¿no? Que simplemente eran un montón de propietarios y reaccionarios uniéndose bajo un credo de, ya, vamos a oponernos al comunismo.
Y añade con todo eso del movimiento de la juventud, ¿no? Que ya se acaba volviendo como que una mítica fascista de la giovinezza, ¿no? Que se acaba volviendo igual el himno del partido fascista. Bueno, si puedo decir algo, diría que me gusta en este texto como Mussolini hace un énfasis precisamente en que la aristocracia del mañana va a ser una aristocracia que haya sufrido y haya estado en el frente, sobre todo reivindicando a quienes sufrieron los peores horrores de la guerra, y no tanto a, bueno, comúnmente lo que se piensa de esta aristocracia de generales que se la pasan dando órdenes desde la comodidad y muchas veces no tienen contacto con la realidad más cruda de lo que implica una guerra. Creo que es bastante rescatable como apuesta directamente por una vida, ¿cómo puedo decirlo?, cercana a la velocidad de todo este tipo de experiencias que, bueno, normalmente terminan en la muerte o en un engrandecimiento bastante grande de la persona. Valga la redundancia. Es que desde siempre el fascismo sintió cierta fascinación por la muerte. Era precisamente lo que, digamos, proponían, la vida entregada a la muerte en pos de un ideal. Y eso, por supuesto, imagínate, tenía un montón de jóvenes veteranos completamente desilusionados con la Italia que tenían en el momento, pues un mensaje como ese los iba a capturar bastante. O sea, apelaba a sus emociones como ningún otro movimiento lo pudo haber hecho. Y la trincherocracia da una solución muy buena al capitalismo y al comunismo, ¿no? Que el capitalismo y el comunismo, los que reinan, la aristocracia, siempre son personas débiles que nunca han visto la guerra en realidad, ¿no? Son todos intelectuales y la trincherocracia da la solución que la aristocracia de mañana va a ser una aristocracia de guerreros, ¿no? Como en los viejos días de Europa, donde los jóvenes iban en bandas de guerra y iban a conquistar nuevas tierras, ¿no? En Europa antigua. Claro. Más que un mensaje de volver al pasado, yo lo veo como la expresión del dinamismo que en Italia se estaba formando con movimientos como el futurismo, pero no solo con el futurismo, sino incluso el socialismo más intransigente, del cual Mussolini era parte, también proponía esta lucha revolucionaria descarnada, el individuo entregado únicamente a la lucha armada. Eso se puede ver precisamente en la popularidad que tenían los textos de Sorel en Italia. Entonces, toda esta idea de la trincherocracia realmente juega en un marco más amplio, es decir, de esa violencia política que se está gestando, de ese dinamismo, de ese ver el futuro con un ímpetu realmente más, ¿cómo decirlo?, como el mundo como una representación de una voluntad, porque hay que pensar que en esos textos está muy presente la influencia de Nietzsche, de Guyot, de muchos filósofos vitalistas que mezclándose con el socialismo dieron paso a una política que se volvía más un estilo de vida, un credo religioso, porque en textos como estos y en otros que ha producido Mussolini, uno ve la revolución no como diletantismo, no como producción teórica, sino como una experiencia cotidiana que precisamente surge de, ¿cómo decirlo?, esas experiencias formadoras como la guerra. No sé si me explico muy bien, pero espero que se haya entendido al menos algo. Claro. Sí te explicas bien, pero Hombre, lo que quería eso- decir... de primero, dale, dale. Lizardi. Va. Bueno. Lo que quería decir primero es que la trincherocracia no es como algo tradicional, no es un regreso a la tradición, no es algo futurista, porque en vez de jóvenes yendo a la guerra y conquistando nuevas tierras en Europa antigua, ¿no? Es toda la nación, todos los jóvenes yendo a guerra en la trincherocracia, conquistando nuevas tierras, pero haciéndose la aristocracia de mañana, ¿no? O sea, no es un regreso a la tradición, es algo
nuevo, ¿no? Bueno, sí, Ah, se manifiesta también, bueno, ¿cómo decirlo? La violencia que siempre ha existido en toda la época. Porque es verdad que hasta cierto punto el fuerte es el que siempre va a mandar. Si no es fuerte, pues en el campo de batalla tiene que ser lo fuerte psicológicamente para eh, soportar el peso de lo que significa ser un aristócrata. Claro, igual el texto me recordó un poco a la tesis de Luigi Salvatorelli, que fue este intelectual fascista que decía que, bueno, si el comunismo y el anarquismo eran radicalismos de clase baja, el fascismo era un radicalismo de clase media, pero no de una clase media acomodada, sino de una clase media en el sentido de este grupo social que no pertenece ni a la pobreza ni a la riqueza, y que se define y se marca a través de la experiencia de guerra, ¿no? O sea, como el fascismo fue una revolución de carácter popular, mas sin embargo no fue una revolución del proletariado, sino que de algún modo fue una revolución liderada y llevada a cabo por esta aristocracia militar, que bueno, sería una aristocracia mucho más noble y mucho más propia que la aristocracia de la finanza, ¿no? Y bueno, por otra parte, como comentario adicional, esta cuestión que menciona Mussolini de este ejemplo que da al inicio del texto, de amar a la patria y seguir combatiendo aun cuando se ha perdido una mano, aun cuando la granada te está en una mano, me hace recordar un poco, no sé si es referencial, el tema de la victoria mutilada, ¿no? De cómo Italia, pues venga, gana la Primera Guerra Mundial, pero no se le conceden todos estos territorios, no, pues venga, no se le entrega lo acordado, pero aún así el nacionalista se ve como en esta obligación, ¿no? De seguir viendo por su patria, aun cuando es una patria que se ha habido rasgada, cuando se ha visto dañada y mutilada, ¿no? Tanto por la victoria como por la experiencia de guerra. Entonces eso también se me hizo bastante interesante. Sí, sí, es interesante. Con respecto a eso, Mussolini en alguno de sus discursos habrá dicho, hemos conquistado Italia, ahora toca conquistar a los italianos. O hemos creado la nueva Italia, algo así con en esas líneas. Y se refería más bien precisamente a la desilusión que sentían en ese momento con Italia y que la Italia por la cual sentían pasión, la Italia de la cual eran nacionalistas, no era la Italia del momento, no era la Italia de de la República, de los burgueses, de los parlamentos, sino era una Italia precisamente que se iba a construir a partir del periodo fascista. No sé si se le puede decir como un nacionalismo del futuro, porque la Italia que los fascistas proclamaban como suya no existía en ese momento. Eh, Eran más bien comprometidos con el devenir de la historia que con ese periodo específico. Claro, Algo el así amar a la decía patria. Mussolini. No, adelante, adelante. Nada, solamente ese inciso de amar a la patria no por lo que es, sino por lo que puede ser, ¿no? Por lo que será, que es esta idea también del resurgimiento, esta pangenesis nacionalista del renacer, ¿no? ¿Escuchas eso, Judas? Sí, precisamente. Y de hecho, lo que iba a decir es de que Mussolini tiene un discurso que es el discurso del gobierno de la velocidad, ¿no? Que básicamente dice que él no está representando algún tipo de alusión al pasado, ni mucho menos como que les gusta cómo está actualmente el sistema italiano, ¿no? Sino de que lo que quiere es avanzar rápidamente al futuro, que es una de esas alusiones futuristas que tiene inicialmente Mussolini, ¿no? Y de igual forma, en varios discursos él dice que el pasado está siendo utilizado nada más para lanzarse al futuro. Y igualmente, durante todo el régimen y específicamente en un discurso se lanza totalmente diciendo de que si bien el fascismo inicialmente perdonó a conservadores y perdonó a gente del ayer, conforme ha pasado el tiempo los ha estado alineando contra la pared silenciosamente, ¿no? O sea, que los ha estado barriendo lentamente del régimen mediante reformas, que va con ese carácter gradual que tuvo el fascismo italiano, ¿no? Que no fue realmente como que un boom, llegamos, hicimos la marcha sobre Roma y ya tenemos nuestro gobierno fascista totalitario, ¿no? Porque se fue todo un proceso que fue muy lento, de hecho. Y esa lentitud fue lo que ocasionó de que en 43 a Mussolini se le pueda hacer un golpe de estado que lo tumba del poder y ya sabemos lo que sucede, ¿no? Con la República Social Italiana. Sí, lamentablemente Mussolini no era un Lenin, no era un Mao que llegó y barrió completamente con todo, sino que era una persona más reformista. De hecho, el caso Matteotti, el asesinato del diputado socialista, precisamente vino de- desde las secciones más radicales del partido fascista que estaban intentando, mediante ese asesinato, eh,
empujar más hacia el radicalismo el gobierno de Mussolini, que en su moderación pretendía acercarse más bien al Partido Socialista Italiano. Es decir, Mussolini fue más bien una persona con un intento conciliador, no tanto destructor de las antiguas, eh, valga la redundancia, estructuras sociales, sino más bien pretendía reformar la sociedad mediante un cambio que realmente nunca se dio. De hecho, ahora que La- mencionas lo del caso Matteotti, cuando sucede, hay como una especie de salida masiva de conservadores y tradicionalistas del partido fascista. O sea, eso ocasiona que sí, como que se pseudo logren las metas que tienen con ese asesinato, ¿no? Y de igual manera como que Mussolini lo recibe, porque igual es ya como que por esos años, ya por el 25, por el 26, ya Mussolini se empieza como que a consolidar ese poder, ¿no? Empieza a incluir ya la Carta del Laboro y se empieza a acercar al Estado corporativo, ¿no? Que se establece en los 30. So Pues sí, true, algo que Reddit. quisiera rescatar de este texto es precisamente este cierto tipo de agresividad que tiene Mussolini con este tipo de conservadores o tradicionalistas. Y expresa, quizá por el momento en que era mucho más joven, esta necesidad de romper rápidamente con todo este tipo de relaciones, que al final es una contradicción comparando la praxis que tiene Mussolini con lo que dice en este texto, pero es precisamente lo que yo apoyaría en este tipo. O sea, una ruptura rápida porque Exactamente. El se permite. Mussolini de esa época es un Mussolini entregado a la teoría completa. Ya luego con la marcha de Roma se inicia un Mussolini que es mucho más moderado porque empieza a Por no ver decir todos los problemas que trae la política en la práctica. y sí, realmente es como decepcionante al fin y al cabo, ¿no? Comparado, bueno, podría hacerse un paralelismo en que mientras más envejeces te volvés más lento. Bueno, claro. O sea, fue un gobierno, se puede decir revolucionario, después de todo, pero no fue lo suficientemente fascista ni lo suficientemente revolucionario. Y yo creo que es en estos textos de Mussolini donde uno puede ver ya ese fascismo que pudo ser, ese fascismo que puede ser, y las bases en realidad sobre las cuales un movimiento popular se puede fundamentar. No sobre el gobierno de Mussolini, sino más bien en la expresión más pura, más dinámica de lo que inicialmente fue el fascismo. Lamentablemente Mussolini no pudo ser completamente revolucionario porque su base de apoyo estaba todo en el sur y los sureños fueron los que votaron por la monarquía cuando los aliados les dieron la opción de votar entre república o monarquía, ¿no? Y pues Mussolini era muy de realpolitik, él era muy práctico, ¿no? Y lamentablemente ah, tuvo que rendir mucho de sus, ah, ¿cómo se dice? Políticas, Atribuciones. quizás. Sí, política más revolucionaria, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final todos acá miramos al periodo de la República Social Italiana como un periodo de redención. De esos 2 años quizás nos mostraron más bien lo que el fascismo más radical pudo haber sido. Más que la redención, me parece más bien algo como que vos lo haces por hacerlo, ¿viste? Más que qué otra cosa me queda por hacer, ¿no? Aquí, Pero aquí que ya estoy. había sido abandonado Mussolini. No, no le veo del todo valor. Pero sí, me parece la expresión de un fascismo que pudo haber sido y bueno, por este problema que siempre tiene el fascismo de quizá aliarse con la burguesía o con todos estos elementos conservadores o reaccionarios, se terminan pudriendo los movimientos. Bueno, Igual, ahí a mismo en ver, el texto lo dice, seguir combatiendo aunque se te estalle la granada en la mano. Mussolini siguió combatiendo. Así no igual, le queda a nadie, pero él siguió simplemente con el proyecto que tenía en mente. igual este debate creo que podría dar para mucho, ¿no? Porque aquí yo coincido con Weldon en el sentido de que, pues venga, Mussolini sí que abraza este fascismo más revolucionario, más radical, más cercano a sus primeros escritos,
pero lo hace una vez el rey y la burguesía le da la vuelta, o sea, lo hace cuando se queda sin aliados y por lo tanto se queda sin fórmula, o sea, Mussolini abraza el concepto de la República de Saló más bien como un capricho, intentando contestarle al rey e intentando contestar a la élite política, la clase política que le traicionó, que la apuñaló por la espalda, ¿no? De hecho, es una anécdota interesante que Mussolini tenía la idea original de llamar a la República de Saló República Socialista Italiana, ¿no? En lugar de República Social, y al final Hitler no se lo permite, ¿no? Pero él ya tenía toda esta intención de lanzarse de lleno al radicalismo de izquierdas desde la tercera posición, no creo que por una genuidad ideológica, sino solamente por, pues venga, dar un contrapeso y darle la contraria al rey. Entonces, sí que fue un fascismo más revolucionario, sí que fue la mejor etapa de Mussolini, pero se llegó a ese punto por una cuestión de estrategia política, no porque hubiese un verdadero afán revolucionario. Ahí empezaste. Hombre, es Pues que para es un resumirlo debate te duro. decía, Es que no, de hecho, dime. yo y Lizard ya tenemos un debate sobre eso. O sea, tenemos un debate que se podría subir igual. Que es como, no hay debate, una discusión sobre ese tema en específico. Yo difiero en parte, porque ya durante los primeros años de la guerra, Mussolini había demostrado su desprecio hacia el Vaticano, hacia el rey y hacia numerosos ministros que estaban en la parte, digamos, de derecha del fascismo. No, no más bien como un capricho personal, sino simplemente como cuando simplemente no tiene ya obstáculos en el camino, Mussolini vio que podía hacer como le placiese. Eso es lo que yo creo que sucedió, porque al fin y al cabo el rey y todos estos elementos conservadores y reaccionarios fueron simplemente un obstáculo en el camino del fascismo. Mussolini, al verse privado de esta clase de elementos parasitarios, pudo hacer y construir realmente el proyecto que tenía pensado desde hace muchos años. Es lo mismo que yo Pues, le he comentado a Lizardi con anterioridad a una conversación que tuvimos, que Mussolini sí tiene ese aspecto de que la República Social Italiana y la socialización en sí no eran algo que le saltó en la cabeza cuando estaba en prisión. Y para esto hay, por ejemplo, un historiador llamado Rutilio Sermonti que agarra diversas políticas del régimen fascista, las acomoda y básicamente explica y desarrolla por qué no fue nada más una cosa que surgió por la situación, sino que era algo que se estaba construyendo lentamente. Igual están autores como A. James Gregor, que igual respaldan ese tipo de visión de la dictadura desarrollista, ¿no? Y como le digo, Sí. ese tema de hecho se puede evitar porque yo y Sari tenemos una discusión sobre eso que salvaría que nos metamos en eso en este episodio, ¿no? Porque sí es una discusión muy extensa. Pero bueno, está bien. como ustedes prefieran, la verdad. Yo difiero bastante con lo que están diciendo. Hombre, ¿algún comentario, Weldon, ya para cerrar este tema y ya dar las conclusiones finales del texto? Para responder todo rápido, más o menos, yo diría que el rey no fue un obstáculo. Un obstáculo es algo que vos te encontrás en el camino. Mussolini voluntariamente se sometió a todo este tipo de elementos precisamente para, entre comillas, salvar al fascismo y hacerlo llegar al poder, y en el proceso solo lo terminó arruinando. Me parece demasiado oportunista y aparte hay una diferencia enorme entre decir las cosas y hacerlas, y muchas veces se notaba que Mussolini simplemente hablaba para intimidar o no terminaba haciendo las cosas que iba a decir. Aparte, No, por si se supuesto, revisa la pero praxis del fascismo, este fue mucho más violento en un principio, pero le faltó esa misma violencia una vez que estuvo, entre comillas, en el poder. Claro, Yo digo, sería para... lo sí, que fue tienes razón. el escuadrismo y las camisas negras se habían institucionalizado, o sea, la violencia de calle del fascismo de los primeros años desapareció cuando Mussolini llegó al poder, o sea, esa fue una estrategia del momento, una estrategia de combate y venga, un pensamiento puramente basado en la estrategia política, porque no, venga, o sea, no era algo cultural en ese sentido, ¿no? O sea, Mussolini no estaba interesado en que los camisas negras sobrevivieran al régimen. Por supuesto. Sí, de hecho Bueno, desaparecen para los yo 30. creo que No fue violento. Mussolini, si fue oportunista, no fue más oportunista que Stalin, no fue más oportunista que muchos líderes revolucionarios que han tenido que bajarle al volumen de sus consignas en pos de conseguir cierto poder. Por ejemplo, comparen al Lenin de Estado y Revolución con el Lenin que llega al poder
después de la revolución bolchevique. Simplemente dos personas totalmente distintas. Pero es que al momento de realizar todo proceso revolucionario se necesitan algunas, digamos, se necesita conceder ciertas posiciones a fin de avanzar en otras. Y eso es lo que Mussolini básicamente estaba haciendo. Estaba jugando de manera estratégica sus piezas a fin de que en un momento dado el fascismo pudiese desarrollarse como era debido. Ahora, ese momento dado nunca se dio. De hecho, todos sabemos cómo terminó. La República Social Italiana fue simplemente un destello de lo que pudo haber sido, pero nunca sabremos cómo fue realmente el fascismo aplicado en todas sus aristas. De Claro. nuevo, Bien. así como no se ha aplicado el comunismo en ningún país, así como la URSS nunca pudo alcanzar el comunismo verdadero, el fascismo tampoco lo alcanzó, precisamente por esta naturaleza del proceso revolucionario. Mm. Hombre, igual, llevamos por los 30 minutos, no sé si quieran cerrar. Hay un texto que propone Judas solamente para complementar la conversación. Voy a leer un fragmento de Mussolini, del año 30. Y bueno, va. Mi fórmula de 1925 es la misma que la de hoy. Todo el poder al fascismo y exclusivamente al fascismo. La revolución que perdonó a sus enemigos en el 22, hoy los alinea silenciosamente contra la pared y hará lo mismo mañana. Hoy, por tanto, es más fuerte. ¿Cuántos de nuestros enemigos afirman que no hay revolución real hasta que los pelotones de fusilamiento se den cuenta? La revolución que fue unitaria desde el Congreso de Roma de 1921 ha permanecido tal y seguirá siendo tal. Esa es su fuerza incomparable. Jacobinos, girondos, termidorianos, derecha, izquierda, son terminologías desconocidas en el régimen fascista. Ahí va. Y pues bueno, ¿alguien quiere pasar a comentarios finales ya para cerrar la cápsula de hoy? Sí. Bueno, yo no sé si para cerrar, pero también tengo un texto de esa época, pero mucho más anterior, del Mussolini socialista, que ya se prefiguraba en esos textos el dinamismo que se ve, que hoy estábamos revisando, que es Trincherocracia. Si quieres, lo puedo pasar ahora y tú mismo lo lees y vemos qué se dice, o lo dejamos para otro programa. Claro, hombre, depende de qué tan largo es, como tú lo veas. Si quieres, tomamos algún fragmento, como hicimos con este texto de recién, y lo complementamos con la lectura. Bueno, ¿Cómo? déjame ver. Y bueno, sí, digo yo creo que independientemente de todo sigue siendo un texto muy, muy atinado de Mussolini, ¿no? Realmente el tema de la trincherocracia, creo que es un texto protofascista por excelencia, como pocos los hay, ¿no? Porque Mussolini tampoco fue un hombre de plumas, sí que fue un teórico, pero no fue alguien que se dedicase a hacer pues venga, un amplio trabajo ideológico, doctrinal, que más bien esto se lo deja a otros personajes y figuras. Pero sí, o sea, yo creo que es un texto incluso divertido, ¿no? Recuerda un poco a Bruno Filippi o a Renzo Novator cuando hablan de su experiencia de la Primera Guerra Mundial, que ellos, aún siendo en un principio contrarios a la guerra, regresan de la guerra renovados, ¿no? De alguna manera, con esta intención y este deseo de llevar la guerra a la sociedad, de llevar a la guerra y de llevar todo este conocimiento de las trincheras hasta el panorama político, ¿no? De Italia, en el caso de los tres, de Mussolini, de Filippi y Novator. Pero sí. Pues está como un comentario suelto que podría lanzar. Me parece que una revolución no necesariamente tiene que precisamente nivelar o bajarle un tono al discurso revolucionario solamente por incursionar en la política. Es decir, si vos tenés que pactar directamente con quienes son los explotadores o quienes te están destruyendo las causas que vos mismo estás defendiendo, no me parece justo que se tengas que someter o entregar algún tipo de terreno a estas fuerzas. Precisamente este es el problema que acarrean todas las revoluciones, el tratar con la política, y creo que esta debería ser, bueno, como lo explica en este texto, rechazada frontalmente. Sí, bueno, es que Mussolini no se entregó a los burgueses, diría yo. Simplemente, en vez de exterminarlos, como era debido, los puso debajo de su bota.
y eso se puede ver ya en la práctica mediante las cientos de políticas fascistas que iban dirigidas precisamente a controlar esta burguesía. Pero el problema es que no había que controlarla, sino erradicarla completamente del panorama político italiano. Algo que lamentablemente en el momento no fue posible. Mi último comentario es que necesita mandarle dinero al Judas. En su aldea Yaqui ya no hay internet, ya no hay agua, ya no hay comida. Así que mándenle El comida. yo soy Ni veneco, gracias, literalmente bro. necesito dinero para comer y nadie me está Ahí dando. te lo mando, ahí te lo mando. A ver, Veneno. puedo hacer un comentario igual, final. Ah, es referente a eso de que lo de la trincherocracia es como uno de los primeros desarrollos del socialismo fascista, ¿no? La idea del nacionalsocialismo fascista, que, o sea, muchos creen de que eso como que a Hitler lo utilizó y ya. Es como que ahí quedó, pero es como que Mussolini lo venía utilizando desde mucho tiempo antes. Y junto con eso surge la idea de que como Mussolini tenía ese pensamiento de que si los trabajadores se metían a la Primera Guerra Mundial y, y tenían las armas, podrían aplicar ese tipo de internacionalismo proletario, ¿no? Y rebelarse contra sus los que les tienen la bota en el cuello, ¿no? Pero al final del día se da cuenta de que los trabajadores no están haciendo eso. Los trabajadores se están poniendo del lado de su patria. Incluso los partidos socialistas se están poniendo del lado de su patria. Es como que Mussolini dice, pues si ese es el caso, Mussolini considera la idea ya de un socialismo nacional, ¿no? Que como lo mencioné es la síntesis de la antítesis, que es la clase y la nación, ¿no? Y ya de ahí se puede dar la idea de que Mussolini se aleja de un socialismo marxista para un socialismo no marxista, aunque igual al final de su vida Mussolini dice de que él trajo las propuestas de Marx de lo básicamente lo impráctico a lo práctico, ¿no? Que igual como gente dice el fascismo era una forma de marxismo práctico, ¿no? Por supuesto, y es que el nacionalismo de los sindicalistas italianos viene precisamente por pensar la historia de manera dialéctica, porque Italia en ese momento se encontraba en una situación completamente contraria a las condiciones que Marx eh, argumenta son las necesarias para una revolución comunista. Es decir, en Italia no existía capitalismo, no existía industria, o por lo menos no existía una industria avanzada que pudiera permitir el paso hacia una economía socialista. No existía nada de lo que Marx decía era necesario. Entonces, los sindicalistas asumieron que si se encontraban en esa posición histórica, lo que debían no era destruir el aparato burgués, porque de ahí no iban a salir nada, no iban a salir las condiciones necesarias, sino que debían acelerar el progreso de este aparato burgués para que, llegado el punto, se pudiera saltar hacia la revolución socialista. Por esto es que empiezan a apoyar la nación, porque en sus palabras la nación es el instrumento burgués por excelencia. Por eso empiezan a apoyar eh, el libre mercado, de hecho, porque para ellos la necesidad era que la industria se progresara lo más rápido posible para ser capaces de realizar una revolución comunista en el momento que vivieran ellos. Entonces, realmente el nacionalismo, por lo menos de esa parte más intransigente del socialismo italiano, no nace como un rechazo a Marx, sino como una consecuencia de llevar a Marx hasta sus últimos valores teóricos. Como una nota nomás a lo que dijiste, es de que graciosamente se puede justificar a Mussolini o explicar sus políticas con dialécticas marxistas-leninistas, y lo ahí se ha hecho, ¿no? De hecho, así lo interpretó Nicolás Bombashi, por ejemplo. Exactamente. Hombre, igual está esta cuestión de que dentro del misticismo fascista, del academicismo del régimen, se pensaba en el fascismo como algún tipo de comunismo vertical, ¿no? Que también es interesante. Y bueno, pues bueno, yo creo que con eso cerramos ya la cápsula de hoy. La próxima semana, también el día sábado, estaremos discutiendo el manifiesto político de la conquista del Estado, el primer manifiesto fascista de España, de mano de Ramiro Ledesma y Jiménez Caballero. Y pues bueno, agradecerles tanto a los participantes como a la audiencia, ¿no? Esto se estará subiendo en el canal de Futurism Forever y a ver qué pasa. Nuestra querida audiencia, que será de 5 personas a lo mucho. Necesitamos más tiempo. Necesitamos mucho más tiempo para hablar.
Claro, claro, igual sería cuestión de discutir y organizar como los espacios, pero además de estas pequeñas lecturas, creo podríamos también hacer mesas de debate, pequeñas tertulias, círculos de discusión para extendernos más, ¿no? Extendernos tanto lo necesitemos. Pero bueno, creo que eso sería todo. Salud y victoria. Sale batazo. Salud de victoria.